La cinesioterapia es un conjunto de técnicas que utilizan el movimiento humano para hacer una intervención terapéutica en la persona. Se pueden clasificar en pasivas y activas. La cinesioterapia pasiva es cuando el paciente no interviene y el fisioterapeuta realiza la movilización sin ayuda del paciente. Es importante realizar una toma, el apoyo y una contratoma, que es la fijación, ya que de ello depende la efectividad de la movilización a realizar. Esta técnica se divide en movilización pasiva analítica simple, analítica específica y pasiva funcional, aplicada para las actividades de la vida diaria. Indicaciones. Se debe respetar planos y ejes. No debe de haber dolor. Sirve para mejorar la circulación. Indica para regiones con inflamación aguda. Pacientes en estado de coma, posoperatorios o en reposo absoluto. La cinesiterapia activa es cuando el paciente ayuda al fisioterapeuta a realizar el movimiento. Esta técnica está indicada para el fortalecimiento muscular. Antes de aplicarla, debe realizarse un examen manual muscular, escala de Daniels, que va de 0 a 5, que determina la fuerza del paciente. La cinesiterapia activa se clasifica en isométricos de preparación muscular, activo asistido, activa libre, de resistencia, concéntricos, excéntricos, de estabilización rítmica y dinámica y pliométricos. Estos ayudarán a la propiocepción, estimulando una respuesta para generar un arco reflejo. También se genera potencia, fuerza y contracciones musculares. Los estiramientos son la elongación del músculo y siempre se tiene que realizar una previa valoración del músculo. Existe una variación de estiramientos, empezando siempre por sustentación y relajación, es poner al músculo en un punto específico hasta donde llegue. Isométrico contrario, músculo agonista, inhibición autógena, variación concéntrica contraria, músculo agonista, concéntrico contrario estirar y doble inhibición. Podemos tener como efectos mejorar los arcos de movimiento, mejorar la atrofia o musculatura débil. En cuanto a las contraindicaciones, tendremos exceder el tiempo de elongación, aplicarlo con heridas o cicatrices, también de igual forma hematomas, fracturas óseas, tendinosas y ligamentosas. Acción pasiva funcional de higiene bucal. Músculos que se activan: supraespinoso, deltoides, romboides, serratos, trapecio y tríceps. Se colocará al paciente en sedestación. El fisioterapeuta llevará al paciente en una posición de abducción de 90 grados de hombro con una flexión de codo y una rotación interna. Se le ayudará al paciente a realizar el movimiento de abducción a aducción y de aducción a abducción de hombro. El movimiento será en 4 segundos, se mantiene 4 segundos, regresa 4 segundos y el reposo será de 12 segundos. Movilización funcional pasiva. Se colocará al paciente en sedestación en una silla o en la camilla. Toma. Será en la articulación radiocarpiana. Contratoma. En la parte distal del húmero. El movimiento empezará con una ida de 4 segundos y se mantendrá 4 segundos. Tendrá un reposo de 12 segundos. Músculos agonistas: bíceps, deltoides, supraespinoso, antagonistas, tríceps y pronadores. Movilización pasiva analítica simple, rotación interna de cadera. Se colocará el paciente en decúbito supino. La toma se realizará en copa en los cóndilos femorales y se realizará la rotación interna con dosificación de la regla de las T. Los músculos que se activan son el gracil, tensor de la fascia lata y el glúteo menor. Movilización pasiva de flexión de hombro. Se colocará al paciente en una posición de decúbito supino sobre la camilla, mientras el terapeuta colocará una toma en la articulación del codo, a la vez que la contratoma se colocará en las costillas para evitar compensaciones. Todo esto con una dosificación de tiempo de 6 segundos de ida, 6 segundos de regreso y 12 segundos de reposo. En cuanto a la musculatura involucrada, tendremos al deltoides, fibras anteriores como un agonista y al pectoral mayor en su porción clavicular como un antagonista. Movilización pasiva analítica simple para flexión de cadera. Se colocará al paciente en posición de cúbito supino para realizar la flexión de cadera. La toma se aplica en el hueco popliteo y la contratoma se pone en el tercio anterior de la otra pierna para evitar compensaciones. Es importante
recordar la regla de T de la dosificación. El movimiento va en 4, se queda en 4, regresa en 4 segundos y se descansa en 12 segundos para volver a comenzar la movilización. Excéntrico de deltoides. Se colocará al paciente en una posición de sedestación, colocando el hombro en una posición de abducción a 90 grados. Posteriormente se le colocará un peso considerable que exceda la capacidad del músculo. Los músculos que trabajaremos serán el deltoides fibras medias y el supraespinoso. Ejercicio de resistencia para tríceps. El músculo tiene que estar en una escala de Daniels de 3. Este ejercicio es para fortalecer el músculo, también puede favorecer el tono, la estabilidad articular. Es de media a alta intensidad, no debe haber movimiento mientras la contracción y este ejercicio evita la atrofia. La resistencia puede ser a la gravedad o con carga que el paciente soporte. En este caso va a ser una pesa y debemos colocar al paciente en bipedestación con el codo y hombro en flexión con la pesa y tiene que resistir de 6 a 8 segundos. Activo dinámico. Se coloca al paciente en bipedestación. Se le dirá al paciente que realice un salto cayendo en un pie, manteniendo la posición. Músculos que se activan. Agonistas. Psoas, extensores de cadera, cuádriceps. Y cuando estás parado, se activa tensor de la fascia lata, glúteo mayor y peroneos. Contracción concéntrica de psoas. Si el paciente está en una posición sedente, se le pide pisar una liga de resistencia con la pierna contraria. De acuerdo a la fuerza que tenga el músculo, se ocupará la liga correspondiente. Previamente se realizó un examen manual muscular. Una vez que el paciente tenga la liga pisada, se le colocará en el cuádriceps contrario y se le pedirá que haga una flexión de rodilla junto con una flexión de cadera. De esta forma habrá más rango de movimiento y se podrá fortalecer de una forma más óptima el músculo. Pliométrico, glúteo. El paciente se coloca en una posición de bipedestación con una flexión de cadera izquierda, con una flexión de rodilla a 90 grados, mientras que la cadera derecha se encontrará en extensión con una flexión de rodilla de igual manera. Al paciente se le pedirá que se inviertan las posiciones de los segmentos dando un salto de forma rápida y explosiva, cumpliendo el ciclo elongación-acortamiento. Los músculos que se activan son los glúteos, isquiotibiales, el recto femoral, psoas y gemelos. Relajación más concéntrico contrario para pectoral mayor. El músculo antagonista que se activa es el romboides. El paciente se colocará en sedestación con el hombro en rotación externa y abducción colocando su mano sobre las apófisis espinosas de las cervicales. La contratoma se realizará sobre el pecho para evitar compensaciones y la toma será en el codo. Se realizará una sustentación-relajación de 6 a 8 segundos e inmediatamente un concéntrico de romboides. Esto quiere decir que el paciente tratará de llevar el codo hacia atrás y con apoyo del fisioterapeuta se elongará. Posteriormente se hará otra sustentación-relajación con reflejo miotático y se repite el proceso. Sustentación-relajación más inhibición autógena para bíceps braquial. El paciente se colocará en bipedestación, se realizará una extensión de hombro y una pronación de antebrazo. Posteriormente una sustentación-relajación y previamente un isométrico de bíceps. Para ello, el fisioterapeuta colocará la toma en la cabeza del húmero del hombro contrario para que el paciente no realice ninguna compensación. La toma se le colocará en la muñeca. Posteriormente, el paciente tratará de llevar su hombro hacia flexión. Esto será de 6 a 8 segundos, mientras que el fisioterapeuta evita que haga el movimiento. Previamente se realizará una elongación y se repetirá el proceso. Estiramiento concéntrico del contrario aplicado a isquiotibiales. El paciente estará en una posición de decúbito prono, el fisioterapeuta a un costado de la camilla. Se realizará una toma de tobillo para poder hacer una flexión de rodilla y una extensión de cadera.
El fisioterapeuta, realizando una flexión de su rodilla, colocará su pierna abajo de la del paciente. Posteriormente, se hace una contratoma sujetando la cresta ilíaca contraria de la pierna a estirar y el antebrazo se apoyará en toda la zona ilíaca para evitar una compensación. Se llevará la pierna a la sustentación-relajación. Después se le pedirá al paciente que evite que su pierna sea estirada y al pasar 8 segundos de esa contracción se le pedirá al paciente que relaje la pierna para poder continuar con el estiramiento. Este ciclo se repetirá hasta que el músculo se sienta que ya no cede más. En ese momento se va a parar con el estiramiento. Doble inhibición de isquiotibiales. Se colocará al paciente en una posición de decúbito supino con una flexión de cadera. La toma se realizará en el tobillo, mientras que la contratoma se realizará en el primer tercio distal del cuádriceps. Primeramente tendremos una sustentación-relajación y posteriormente una inhibición autógena. Se le pedirá al paciente que empuje mientras el terapeuta pone una resistencia para generar dicha contracción. Se empezará a dosificar el tiempo, en este caso será de 6 segundos. Posteriormente se le pide que lleve su tobillo hasta el pecho, mientras el terapeuta acompaña el movimiento. De esta forma se elongará el músculo. Como músculos principales tendremos primeramente al agonista, el cual será el isquiotibial, y al antagonista, el cual será el cuádriceps. Estiramiento, tensor de la fascia lata. Variación concéntrica contraria. Se coloca al paciente en decúbito supino a la orilla de la cama. Toma, parte proximal de la tibia. Contratoma, colocar la mano en la cresta ilíaca para evitar compensaciones con la cadera. Primero, sustentación y relajación. Fisioterapeuta le pide que baje la pierna al paciente. Eso va a ser de 6 a 8 segundos y elongamos. Músculos agonistas, tensor de la fascia lata. Antagonista, aductor.